Si Rusia les viene a ayudar, acógelos. No vengas a matar a nuestra gente. Yo creo que hay que diferenciar entre el pueblo ruso, propiamente tal, y su gobernante, que son cosas distintas y en todo país es así. El pasado 24 de febrero, la tranquilidad de un pueblo y de las naciones del mundo se quebró. Uno de los países líderes mundiales invadió una de sus naciones vecinas, dejando atónito a toda la comunidad internacional. Luego de mucho tiempo, la paz volvía a interrumpirse. Rusia comenzaba uno de los conflictos más grandes del 2022. Imagina que de un día para otro, los lugares que transitamos, las calles que con normalidad caminamos todos los días, los lugares para hacer turismo y las personas cambian por la fuerza del hombre armado. Esto es lo que ha tenido que experimentar la población civil de Ucrania, quienes de un momento a otro han tenido que experimentar a la fuerza lo que son las consecuencias de la guerra. Esto es Distancia, separados por una pantalla. Mi nombre es Katerina Krikova. En Chile llevo 12 años ya. Antes viví 8 años en España y bueno, soy de Ucrania, de región de Kharkov, donde viví 12 años de mi vida. Actualmente en mi país está mi familia. Hay mi abuela, mis tías, mis primos, mis amigos de básica con los que estudié y con los que mantenemos la relación, nos llamamos de repente, de vez en cuando. Y por ellos yo me he enterado de las noticias. No veo casi las noticias, trataba de no ver, pero trabajo en un rubro donde entra gente de todas partes, mucha gente, y me comentaban esa situación, me preguntaban, ¿cómo está tu familia? ¿Qué dicen ellos sobre la situación que existe posibilidad de guerra? En ese entonces todavía no he entrado. Y yo dije, yo recién me estoy enterando, porque yo me comunicaba con mi familia, mis amigos me comentaban situación de su vida día a día, pero no situación de conflicto. Entonces yo me pregunté, ¿qué está pasando? Que yo no me estoy enterando y nadie me está contando de mi familia. Les pregunté y me dijeron que no, Katy, ese conflicto dura 8 años, nosotros estamos bien, todo sigue igual. En la zona donde ellos viven, o por supuesto que en las otras zonas de Donbass y Lugansk, el conflicto perduró 8 años, pero todo así mi familia está como un poquito alejada y la vida era completamente normal como aquí. Al igual que este hombre, muchos ucranianos se encontraban en total tranquilidad pensando que el conflicto nunca estallaría, como este señor, viviendo en una zona fronteriza, asegurando que todo está normal. Se ve tranquilo, ¿verdad? Sí, sí, todo está bien. ¿Estás preocupado acerca de una ocupación o algo que pueda pasar? No pensamos sobre aquello. Entonces todo está bien en el pueblo. Sí, sí, por ahora todo está bien. Si bien este periodo de tensiones ha recibido un gran boom mediático por los últimos movimientos del Kremlin, Nelson Llanos, académico de la Universidad de Playa Ancha, experto en conflicto internacional, nos comparte su punto de vista y visión sobre la guerra, desde una mirada chilena y global. El mundo del 2014 no es el mundo del 2022. El mundo del 2022 es un mundo de pandemia. El 2014 no era así. En el 2014 había otro presidente en los Estados Unidos, y ese es una clave. Había otro presidente en Ucrania también. Entonces ya son varios factores que te van dando cuenta de por qué los efectos son distintos. La situación económica hoy en día tampoco es la misma del 2014. Creo que son claves las figuras de los líderes, ¿cierto? Vladimir Putin, que está hace mucho tiempo a la cabeza de Rusia. El presidente, creo que la figura del presidente de Ucrania es también muy relevante, en que él, a través de su rol de actor internacional, se transformó en un actor preponderante, logró, ya sea lo hizo por su carisma, por su impacto en los medios de comunicación, ¿verdad?, por el apoyo popular, etc., lograr transformar este conflicto vecinal en un conflicto global de alguna forma. El rol de Estados Unidos también es realmente diferente al que tuvo en el 2014, ahora con una posición mucho más clara
que logra además arrastrar de alguna forma a todas las grandes potencias occidentales, a la Unión Europea, a asumir una posición frente a este conflicto, cuestión que no había pasado antes. Y es tremendamente claro en el caso de aquellos países con una política históricamente neutral, como Suiza, como Suecia, ¿verdad? Que ahora, en este minuto, en el año 2021-2022, sí se declaran y manifiestan claramente su posición, cuestión que antes no había ocurrido tampoco. Ahora, también podríamos plantear si son dos conflictos distintos, probablemente no, es el mismo conflicto, solo que en dos etapas distintas. Entonces, al momento de hacer una comparación, uno dudaría si es tan certero compararlo o no, porque simplemente lo del 2014 es el preámbulo, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo ahora. Como podríamos decir que hace 100 o 150 años también han habido otros conflictos que han sido las raíces de lo que está pasando ahora. Mi marido despierta más temprano. A la hora que él despertó y puso las noticias, despertó y me comentó de que empezó la guerra. Yo desperté de golpe, empecé a ver las noticias y lloré, tirité, llamé a mi mamá. Bueno, abrí mi teléfono y vi los mensajes de mi mamá. Tenía audio de mi mamá, tenía audio de mi amiga, llamé a mi mamá, empecé a llorar. En audio mi mamá lloraba. Cuando yo llamé empecé a llorar. Mi madre me trató de calmar. Yo dije, mamá, ¿cómo voy a estar tranquila? Tenemos familia allá, están entrando justo por el lado que tenemos la familia. Bueno, con mi amiga fue chocante porque ella vivía en Kharkov en ese momento. Es de misma ciudad que yo, de región de Kharkov. Pero en ese momento ella vivía, estudiaba y trabajaba en Kharkov. Dijo que estaba en shock, estaba llorando, despertó de escuchar caer bombas. Y decía que no sabía qué hacer. Decía que en las noticias no salía información de qué tienen que hacer. Lo único que sabía que empezó la guerra. En Ucrania, en Kharkov, hay muchos búnkers, pero no son todos los metros que hay en Ucrania. Búnkers están en el metro. No todos son. Y mi amiga no sabía si el metro que le corresponde tiene búnker. Empezó a buscarlo en internet, resultó que no, el más cercano estaba a 20 metros, o sea, 20 minutos caminando, y ella decía, ¿cómo salgo a caminar si están cayendo bombas? Yo 2 semanas era otra persona, yo normalmente soy alegre y todo, y esos días yo caminaba por la calle y podía empezar a llorar bajando de la micro. Es terrible porque tú dices, ¿con qué los puedo ayudar? Con nada. Y tienes que observar desde afuera la situación que están viviendo. Es muy distinto el ser parte de ahí y sentirlo que verlo en las noticias. Pero yo entiendo que muchos ni siquiera sabían dónde está Ucrania hasta ese momento. Eso es verdad, o sea, yo creo que Ucrania se hizo famosa, lamentablemente, a través de eso. Para probar lo que dice Katerina, salimos a la calle y le preguntamos, ¿qué sabe la gente de Ucrania o del conflicto entre estos dos países? No cacho mucho sobre el país, pero lo único que sé es que está en guerra no tengo ni idea de otro país pero lo único que sé es que está en guerra, hermano. Mira, lo que yo sé hasta el momento que Ucrania en algún momento dependió también de Rusia. Me parece que sus genes están bien mezclados. Mira, políticamente hablando, no cacho mucho la verdad porque no estoy muy al tanto del tema. Pero socialmente siento que son como los rusos, pero con otro nombre, no sé. No te voy a mentir, bueno, lo único que conozco de Ucrania son los rapes que hacen. Que conozco más de Rusia que de Ucrania, sinceramente. Lo que conozco de Ucrania es que es un país que ha estado en muchos conflictos de post-Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que es frustrante, pero es lejano a la vez para ahora. Porque, bueno, cuando un país vive en paz, es difícil tener una empatía tan directa. Es como, pucha, que lata, pobre gente. Sigo pensando que es un conflicto lejano, que aunque se puede estar informando todos los días a través de los distintos medios de comunicación, las personas no necesariamente entienden por qué se produce, cuáles son las raíces de ese conflicto. Saben que existe, está, pero por qué se produce y qué es lo que podría pasar, cuáles podrían ser las consecuencias de eso, yo creo que no está tan claro todavía. A lo mejor ahí también hay un problema de cómo se ha comunicado, poniendo énfasis en cuántos soldados van, cuántos tanques son, cuántos muertos, cuántas ciudades invadidas, pero no en el porqué. Tengo muchos amigos de Rusia. Con algunos incluso tenemos puntos de vista distintos.
pero trato de respirar profundo y decir, la información que llega a los rusos no es la información que llega a todo el mundo. Son una gente súper buena, súper amorosa, están en contra de conflicto, pero no pueden decirlo. Solamente con mensajes súper mega subliminales, ellos lo meten así por debajito. Pero no pueden porque en su país es castigado, muchos tienen hijos, familias y no se van a arriesgar realmente a terminar preso y quitar sustento a sus familias, etc. ¿Qué piensas acerca de la operación especial? ¿Tienes alguna opinión? No hay una opinión clara, hay demasiada información. Eso debería ser evaluado por alguien más. Tengo mi propia opinión en esta pregunta, pero no siento que deba ser dicha en voz alta. Estoy preocupado de ser sancionado. No lo necesitamos. Espero entiendas. No soy un idiota para responder ese tipo de preguntas. Sin comentarios. No me gustaría responder esto. No sabía que tengo un primo en la guerra. Bueno, tengo dos, pero con el que mantengo comunicación con uno de ellos. Me enteré más tarde, me enteré como después de un mes más o menos de guerra. Y ahí me comuniqué con él y es curioso porque no hablamos de guerra. Y él estaba, bueno, para que entiendan, estaba en un edificio que ocupaban como observación, ir observando, tenían cámaras en la ciudad y tenían que observar por dónde podrían entrar. Pero hablamos durante una hora, durante unos 4 días de pura infancia. Y nos reímos a carcajadas y yo lloraba y reía porque yo decía, él no sabe si volverá a su casa, no sé si volverá a ver a sus hijos, tiene familia y todo. Pero le podía entregar un momento de risa en ese momento, un momento que podría distraerse un poco. Demasiado frustrante decir no tengo esperanza. Si me pongo fantasiosa, podría decir que espero que pleguen las armas, entreguen el territorio que corresponde a Ucrania porque es de Ucrania, la gente que no quiere ser ucraniana, si es que hay tal. Pero siendo realista, sabiendo cómo son gente de mi país y qué es lo que están defendiendo, y ojalá quisiera paz entre ellos dos, pero soy realista y sé que no habrá paz. O sea, han estropeado de un modo brutal la relación entre rusos y ucranianos, entre familias también, porque como comentaba, hay muchas familias que están divididas en dos países, que al no tener completa información de ambos lados, se crea su idea, entonces existe conflicto y la gente en tiempos de guerra no es relajada, la gente está bajo tensión, la gente reacciona mal, la gente puede pelear con su familia de por vida por cosas así que no tiene que ver el mismo pueblo. Eso es lo peor. Ojalá encontrar la solución que yo no podré encontrar, y si no puedo encontrar, entonces lo único que me queda es rezar y aceptarlo. Y rezar por mi familia y por toda la gente. Sí, mi familia, gracias a Dios, está bien, pero hay personas que han vivido cosas muy terribles, que no sé cómo se recuperarán después de eso. Tal como nos cuenta Caterina, las expectativas de guerra y su término son muy bajas e incluso utópicas. Esta es la posición no solamente de Caterina, sino de la gran mayoría de ciudadanos ucranianos repartidos por el mundo. Los nuevos acontecimientos con el pasar de los días y las noticias que van saliendo dejan que el término de la guerra sea una opción muy poco realista y de cierta forma fantasiosa. Al igual que en el relato, hay muchos ucranianos que desde lejos ven el conflicto con impotencia, rabia y angustia, con el sentimiento triste de no poder hacer nada. Solo queda esperar a que las tensiones se calmen y que con el tiempo las cosas vuelvan a la normalidad. Esto fue Distancia, separados por una pantalla.